Buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, profe, bien. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Fernando? Mando, ¿cómo estás? Ok. Bueno, nosotros ya hemos visto varias cosas de las cargas puntuales. Vimos el momento angular, que es análogo al momento lineal. Vimos el torque o torca, que es muy análogo a las fuerzas. Básicamente es la efectividad de las fuerzas a rotación. Y yo les había por ahí mencionado las ecuaciones que eso tienen para objetos sólidos, porque no hemos visto para sólidos, sino para partículas. Están muy relacionadas con las ecuaciones lineales. Entonces, masa por velocidad lineal va a ser una ecuación similar, momento de inercia por velocidad angular. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver eso, que es el momento de inercia. El torque lo tenemos, que también es inercia por aceleración angular, así como teníamos fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a ver ese pedacito de cómo se comporta una masa cuando la rotamos. Listo. Entonces, ¿con qué está relacionado el momento de inercia? Ah, ya me olvidé. Ah, La masa del objeto y la distancia al cuadrado del eje de rotación. Hay casi que dos ecuaciones que van a ser muy útiles para calcular ese momento de inercia. Y las dos se parecen muchísimo a las ecuaciones de centro de masa. Voy a mostrar. Si tenemos cargas puntuales, entonces vamos a tener la sumatoria de cada una de las contribuciones de cada masita. Es decir, tendríamos aquí la contribución de una masita por su posición al eje de rotación al cuadrado. Esto no es vector, ¿ok? Es una distancia al cuadrado. Por lo tanto, esto tampoco es un vector, es una magnitud. Y podemos llevar esta forma de la ecuación a esta forma de la ecuación. Es decir, hacemos el límite cuando esos diferenciales de masa tienden a cero y esa definición me lleva directamente a la integral. ¿Listo? Esto es muy, pero muy cercano a la definición que nosotros teníamos, de nuevo, de la posición del centro de masa. Y es que hay otra sumatoria, ¿no? Pero es la sumatoria de todas las masas. Ah, perdón, decía vector. No sé si esta la he escrito así alguna vez, pero bueno. Es, es, es un producto punto. ¿Por qué? Porque la distribución de masa puede ser diferente en X, Y, Z, pero es que podemos llegar a separarlo. Hacemos la proyección. Existe diferencial de masa aquí, es un vector de masa, o sea, tiene más sentido un vector de volumen, ¿no? Que tenemos aquí de X, de Y, de Z, etcétera, cada una de sus direcciones, aquí también. Entonces el producto punto me garantiza que la posición de X solamente se va a operar con dx, la de Y con dy y la de Z con Z, porque si no, el resto me da cero. No sé si lo vamos a escrito así. Mm, pero es la forma más general de escribir esta clase de integrales. Tiene bastante sentido, de hecho. El producto punto es muy valioso. Me garantiza que cada coordenada solo va a operar con su propia coordenada. Bueno, es decir, ese momento de inercia, ya que tiene las mismas consideraciones puntuales, casi la misma ecuación, para un cuadradito extra, y para calcularlo por integrales, me lleva a que
todas las consideraciones aquí para la integral sean exactamente igual a las consideraciones que hicimos para el centro de masa. Entonces los ejercicios que nosotros hicimos de cálculo de centro de masa, podemos repetirlos acá. Solo que tenemos que cambiar esta variable al cuadrado y repetir el cálculo. Y eso, en lugar de darme el centro de masa, me va a dar el momento de inercia. Aquí me falta una cosita chiquita. La masa total. Bueno. El momento de inercia es análogo. A la masa. Muy bien. ¿Listo? Aquí tenemos la masa con una distancia al cuadrado. ¿Qué va a pasar cuando la distribución de mi cuerpo no sea tan grande, por así decirlo? Es decir, yo siempre dependo de dos cosas, de la masa y de cómo esté distribuido, de cómo sea su posición de cada partícula con respecto al eje de rotación. Por lo tanto, si yo tengo un cilindro, lapicerito, cilindro de gas, imagínense lo más grande, y lo quiero rotar en esta dirección, tendré que hacer la integral desde su centro hasta la posición del radio. ¿De acuerdo? Y tendría que sumar todas y cada una de las contribuciones de las partículas, es decir, hacer la integral, para mirar cuál es su momento de inercia total. Si yo no lo quiero rotar así, sino que lo quiero rotar acá, tendría que sumar estas contribuciones cercanas que de pronto me dan muy similar, pero también tendría que sumar las más lejanas. Esas sumatorias, dependiendo de dónde lo tengo mi eje de rotación, es decir, en este caso lo quisiera rotar así, me va a dar qué tan fácil o difícil es rotarlo. Así como la masa me daba qué tan fácil o difícil es trasladarlo. Entonces, ¿qué opinan? En un cilindro de gas, ¿qué es más fácil? ¿Rotarlo así de pie o rotarlo así acostado? De pie, ¿no? Así es que lo transporta la gente que maneja estos cilindros. Ellos Usa la no... física en su vida. Sí, pero lo hacen de manera muy distintiva. ¿Ok? Pero y efectivamente, el momento de inercia de ese cilindro así es casi insignificante. ¿Por qué digo que casi insignificante? Porque ellos no cogen un cilindro de ciento y pico de kilos, que los cilindros más grandes pueden pesar eso, y no lo arrastran siquiera. Ellos lo van rotando. Lo van rotando y lo hacen de una manera relativamente fácil. Sí se necesita fuerza para controlar que el cilindro no se caiga, por supuesto, pero no es lo mismo que jalar el cilindro. Ni tampoco lo ponen en el piso y empiezan a darle vuelticas así para empezar a llevarlo. ¿De acuerdo? Entonces utilizan la simetría del cilindro, utilizan que su radio es mucho menor comparada con su altura para darle una rotación, porque el momento de inercia en el eje del cilindro cuando está de pie es mucho más pequeño. Bueno. Epa. El momento de inercia es único para cada sólido y no depende de un eje de rotación. Ya la daño. Eso no. Bueno, único para cada sólido. Vamos a ver ahorita una tablita donde están de diferentes momentos de inercia y vamos a ver de qué depende exactamente cada momento de inercia. Puede haber objetos que tengan el mismo momento de inercia. Porque resulta que la coordenada, ojo, la coordenada a través del eje de rotación es despreciable. Así de sencillo. Siempre se desprecia. Si yo tengo una rotación a través del eje Z, no me importa el radio. Si yo tengo una rotación a través del eje X o Y, es decir, si estoy rotando mi cilindro, no, perdón, no me importa la altura. Iba a decir, si estoy rotando alrededor del eje Z, no me importa la altura del cilindro. Si estoy rotando alrededor de este eje, no me importa el radio del cilindro. Y vamos a hacer un ejercicio y a mirar por qué es que se me cancela ese radio, por qué es que no me importa, o esa altura o lo que sea. Eso. Entonces es posible que yo tenga un objeto rotando así, pero no me interesa si sea delgado, como un cilindrito como este, o como un anillo, o como una cosa gigante, una hoja de papel, mejor dicho. Puedo tener un pedazo de madera, un tablón, y lo roto. No me va a interesar la altura, entonces se parecerá mucho al de una barra delgada. Bueno,
Cuarto, el cálculo de momentos de inercia de sólido involucra las mismas consideraciones de cálculo de... Próxima vez no digo nada sino hasta el final. Estoy haciéndoles spoiler. Bueno, revisa el momento de inercia para sólidos que está en el material de apoyo. ¿Por qué los diversos momentos de inercia no dependen de la geometría al eje de la rotación? A ver, analicémoslo. Miren, este es el momento de inercia de un cilindro delgado. Delgado es que el radio interno y el externo es casi el mismo, entonces se aproxima como al radio R. Puede ser el punto medio, puede ser el promedio, simplemente el mismo radio. Es un cascarón. Es coger una lata de, no sé, atún y sacar el contenido. Listo, solamente me queda la masita que estaba en el borde. ¿Depende de la altura? No, solamente me depende del radio. Acá tengo un cilindro hueco donde yo tengo radio interno y externo considerables. De hecho, esta integral, cuando usted la hace, de hecho, esas tres integrales, cuando usted las hace, son idénticas. Idénticas. Llega un punto en el que usted tiene que reemplazar los límites desde 0 hasta R, desde R hasta R o desde R1 a R2 y le dan estos tres valores. Solo en el último pasito. Entonces, una integral me la da todas. Y esta es curiosa, porque aquí mire que no se restan los radios, como uno pensaría. De pronto la gente que calculaba cositas en cálculo 3 pensaría que aquí aún menos, ¿no? Y no, me sale más. Es una integral ahí curioso. De esta placa rectangular no está a la altura. De este barra no está el radio. Acá tampoco. Esa es una esfera, ahí no puedo hacer nada. Tiene geometría esférica. Y de hecho, la esfera es de los pocos cuerpos que no interesa a través de qué eje de rotación yo le haga su movimiento, va a tener el mismo momento de inercia. Tiene geometría esférica. Tiene sentido porque el sistema coordenado, el sistema coordenado más general para una rotación está en esféricas. ¿De acuerdo? A cualquier ángulo a través del cual vaya a rotar. Entonces, no importa el ángulo, el momento de inercia de la esfera, igualito. Y si está hueca, también. Bueno. Si se tienen dos objetos idénticos en posiciones simétricas con respecto a un eje de rotación, se podría decir que el momento de inercia es cero, pues sus contribuciones se cancelan. Es decir, un objeto, otro objeto, nuestro eje de rotación y tienen este movimiento. En fin, quedó feo. Pero están rotando alrededor de ese eje de movimiento. La misma distancia. ¿Qué opinan? ¿Se cancelaría? No, no. El momento de inercia es aditivo. Miren aquí que tenemos al cuadrado y no lo tengo como un vector. Es decir, esto es una magnitud. Yo estoy sumando las contribuciones de todas y cada una de estas masitas por su distancia al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo tengo acá la misma masa para las dos, mi momento de inercia sería la masa de la izquierda por la distancia al cuadrado más la masa de la derecha por la distancia al cuadrado. Esto es distancia, no es coordenada. Entonces no es posible que el momento de inercia, digamos, se me cancele. Es posible tener ¿cómo se llama esa? La palanca que usan para los carros, que es en T, una cruceta. Es posible que la cruceta, simplemente por tener una geometría más o menos simétrica, entonces no tenga momento de inercia. Al contrario, cada uno de los pedazos de la cruceta que en la punta tienen un pedazo de acero gigante donde va el ajustador de tuercas, le vaya a quitar inercia. Exacto, es una cosa que tiene bastante inercia.
¿Listo? Ok. Esta. Si se tienen dos cilindros de las mismas dimensiones y materiales, uno sólido y uno hueco, se podría concluir que el momento de inercia del cilindro sólido es la mitad del hueco, como lo sugieren las ecuaciones, o hay alguna consideración adicional a tener en cuenta. Este es el cilindro hueco, o cascarón, o aro. De hecho, miren que le ponen aro. Es decir, esto puede ser delgaditico, puede ser de altura casi cero. Y sería el mismo momento de inercia que el de un cascarón cilíndrico. Por supuesto, si es delgaditico, pues va a tener menos masa, ¿no? Pero la masa ya está acá. ¿Forma la ecuación? La misma. Y aquí tenemos el cilindro. ¿Cuál tiene mayor momento de inercia? El primero. Pero, profe, yo Está tengo bueno. una pregunta. ¿Ese un medio de dónde sale o De la por qué? integral. Ah, sale la integral ya. Exactamente. Es un medio, saldrá de los límites de la integral. Porque el diferencial de masa o diferencial de volumen, o donde sea, va a ser desde 0 hasta R. Y este, sin embargo, este es casi que desde R hasta R. Este es un puntico. Ah, de hecho, mira. Aquí tenemos R1 cuadrado y R2 cuadrado. O sea, esta respuesta, si R1 es igual a R2, me queda entonces 2 veces R, ¿no? Y se cancela con este 2 y me da esto. Las tres, el cálculo de las tres están muy relacionado. Muy relacionado. Casi que lo único que necesitamos hacer es una integral de un cilindro en 3D. Y hay que mirar qué es el diferencial y hay que mirar cómo se hace. Hay dos formas de hacerlo. Se hace la integral de diferentes aritos, es decir, se escribe la ecuación de un área de un círculo, básicamente, y se varía R de 0 hasta R. O un punto. Entonces primero se le da una rotación, es decir, una integral desde 0 hasta pi, y luego desde 0 hasta R. Y eso genera también un cilindro. Son las dos formas de hacerlo. Una integral doble, una integral de una sola. Depende del diferencial. Se puede hacer siempre para llevar un diferencial de una sola variable. A menos que hagan un ejercicio como el de alguien que tenía en el examen, ¿se acuerdan? Pero pues, él se inventó la ecuación. Hice una ecuación dependiente de x y de y. Bueno, entonces, ustedes dicen que esta tiene mayor momento de inercia. Pero tengan en cuenta una cosa. Según la fórmula, uy, Ajá, pero tengan en cuenta una cosa. La distribución de masa volumétrica o del cilindro sólido va a ser muchísimo más grande que la del cascarón o distribución de masa superficial. Es decir, yo puedo llegar y pelar una banana, qué sé yo, la cáscara tiene mucha más densidad de la cáscara que el contenido de la banana. Bueno, exceptuando la partecita blanca, en fin. Esa masa que yo le estoy quitando no es nada comparada con la masa del volumen, la masa del contenido. ¿De acuerdo? Las latas son de acero, el envoltorio. Pero esa lata de acero realmente no pesa nada como los 200, 300 gramos de contenido, ¿bien? De cualquier otro alimento. Entonces, aquí sí podemos llegar a tener que esto es la unidad y esta es un medio. Pero es un medio de qué? De algo gigante. Entonces, bueno, muy grande comparado con el otro. Entonces, realmente, este momento de inercia de los sólidos siempre va a ser más grande que el del cascarón. Si es la misma masa, si es la misma densidad, simplemente le saco un boquete y me quedo con un momento de inercia muchísimo menor. Esto es realmente muchísimo menor. Mucho más fácil girar un aro o un cascarón cilíndrico a un cilindro sólido. ¿Ok? Hay frisbees que tienen este diseño. No tienen masa interna, tienen simplemente un arito. Y la gente los lanza. Tiene muchísimo menos masa que el diseño sólido. El diseño que es simplemente una placa de plástico. Bueno.
Compruebe el cálculo del momento de inercia de una barra uniforme que una barra. Vale. Bueno, que una barra uniforme tiene en su eje de rotación en uno de los extremos. Bueno. Barra delgada a través de uno de sus extremos, es decir, vamos a hacer esta barrita. ¿Listo? Voy a colocar por aquí mi barra. Hoy falta alguien importante que dejó a Juan Diego al cuidado de la cámara. Profe, hoy me quedé dormido y pues... Qué descaro, ¿qué puedo ¿qué es? hacer? No, en serio, entonces... No, lo entiendo, lo entiendo. Estaba lloviendo esta mañana. Sí, qué Sí, por bueno. eso el clima estaba lo más de rico y pues Ajá, me di cuenta de que ya era la clase y pues... yo casi digo, no me paro a clase, me quedo durmiendo. Luego dije, no. Profesor, Por mis no, estudiantes. Señor, cuéntame. usted dijo que iba a poner algo en la parte de atrás, porque se había cambiado de lugar. Ah, sí, pero al final no sé. No, chimba. Después miramos. No, pues Juan después. Diego, pues, Juan Diego conoce al después. señor. Juan Diego conoce al señor Hugo Andrade. Sí, claro. Ah, bueno. Eh, ahí he tenido dificultades con ese señor. Entonces todavía no. Voy a dejar que pase unos mesecitos de prueba. Ese señor está un poquito loquito. Ahí vamos. No dice nada tampoco. ¿Cómo? Prefiere evitarse problemas. Porque usted sabe cómo es él, me imagino. Pues sí, obvio. Bueno, en fin, ahí vamos con él. Y entonces dije como, voy a esperar un ratico más. A ver si hago más cambios. Aquí nosotros tenemos la barrita y podemos tener hasta 3 consideraciones. Miren, podemos tener que es extremadamente delgada, es decir, esta altura la descarto, es simplemente una barra muy delgada. Puedo considerar que tiene longitud y altura o incluso que tiene fondo. Entonces aquí le dibujamos un fondito. ¿Cuál quieren que consideremos? Una densidad lineal, una densidad superficial, una densidad volumétrica. Con cualquiera de las tres vamos a obtener el mismo resultado. Volumétrica. Bueno, pues. Entonces, una densidad volumétrica tendríamos aquí la figura en 3D. De hecho, esta se parece a uno que ya hicimos. Creo que con ustedes lo hicimos volumétrico. ¿Ok? Casi que necesito mi eje de integración. Yo decido integrar a lo largo de X. Y este, que puede ser Y o Z, sería mi eje de rotación. ¿Listo? Entonces, para hacer esta barra y mantener esta notación de la respuesta, voy a colocarle que tiene una dimensión igual a L de largo. Tiene una altura, pongámosle H, y tiene una profundidad, pongámosle F. ¿Listo? Tiene un fondo F. Ok. Recordemos, o más bien copiemos el momento de inercia para un objeto sólido. Entonces me depende de la distancia al cuadrado y mi diferencial de masa. Recuerden algo, siempre que yo tengo algo, y en este caso volumétrico, pues voy a tener aquí que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Bien, yo quiero despejar la masa, es decir, mi masa va a ser igual a la densidad por el volumen, y de ahí puedo llegar a calcular el diferencial. Mi diferencial de masa va a ser igual a ρ por dB. ¿Listo? El 90% del ejercicio, una vez más, es calcular la densidad y calcular mi dB, mi diferencial de volumen.
Y la densidad es un poco más sencilla porque la densidad simplemente va a ser, es esto, o sea, la masa total que tenga el objeto sobre el volumen que tenga el objeto. Y este es un volumen que simplemente sería el largo por la altura por el fondo. Y se acabó. El de B, sin embargo, puede llegar a ser un poquito más interesante. Porque cuando yo estoy sumando esto en un solo eje, yo debo cuadrar el diferencial de manera que yo pueda llegar y sumar, digamos que en un solo paso, ¿no? Voy a sumar en un solo pasonazo hacia la derecha y listo. Es decir, debo hacer pequeños diferenciales de volumen, que casi que yo cuando los dibuje parezcan diferenciales de área, porque en X va a tener una longitud chiquitica, un diferencial de X. Entonces, ese diferencial de volumen podría ser casi que el de una figura plana. Como esta. ¿Listo? ¿Es un volumen? Sí. ¿Pero qué parece? Un cuadrado. Un área de un cuadrado porque tiene una longitud pequeñita. ¿Ok? Esto que tenemos aquí, este grosor de esa figura, pues es mi de X. ¿Cuál sería la altura de esa figura? H. ¿Cuál sería el fondo de esa figura? F. ¿Qué voy a hacer con esa figura? Trasladarla, este diferencial de volumen, desde el inicio, desde L igual a 0 hasta L. Y eso me va a dar la integral, la suma de toda la figura L, de la barra delgada. Bueno, barra, se llama una barra delgada. Entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, altura H, el fondo F por el pequeño grosor que tiene, que es de X. Así que ya cambié una integral de volumen a una integral en una sola dimensión. Porque pues H y F no varían. ¿Se acuerdan del otro ejercicio que teníamos un letrero de pizza? Teníamos Y. Y Y si tenía una ecuacióncita, la reemplazamos acá y salió. Aquí es constante. Es más fácil. Listo, ya tengo la integral hecha. O sea, ya tengo el ejercicio hecho. A este punto, si todo está bien, hacer la integral es lo de menos. Voy a reemplazar. Entonces me quedaría integral, límites 0 a L. Posición al cuadrado. Yo ya tengo una dirección de la suma. Voy a sumar las contribuciones en el eje X, así que la posición estaría en el eje X. Diferencial de masa, que es igual a la densidad por el volumen. Densidad. Masa sobre L, H y F. Listo. Por el diferencial de volumen. H, F por dx. Ok. ¿Y falta algo? Creo que no. ¿Está todo bien? Bueno, creo que aquí ya se nota qué pasó con estas medidas que estaban perpendiculares al eje de rotación. De hecho, las dos medidas. Una estaba en el eje de rotación. La otra está perpendicular al eje de rotación, pero no a la distribución de la masa. Miren que la distribución de la masa o la forma en la que hice la integral fue ¡pum! Hacia L. Entonces, no me contribuyó tampoco. Puede decir que las dos medidas estaban casi que en una dirección que no me favorecía para esto. ¿Cómo me dio el resultado? Eso no todos son constantes, entonces sale. Chao. ¿Qué? No es Ah, significante. sí, 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 sí. Estas no vale la pena considerar estas medidas porque son muy pequeñas. Una. Y esta H sobre todo que está en el eje de rotación nunca me va a contribuir. ¿Ok? ¿Qué me queda de la integral? Me queda simplemente desde 0 hasta L x cuadrado la masa. Bueno, debería sacar esta masa
sobre L y de X. Ya, es la integral de X cuadrado. Es decir, X a la 3 sobre 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto me da evaluando? Cuando evaluamos en el límite superior, pues simplemente por L, el límite inferior es 0. Así que me queda que mi momento de inercia es igual a M por L a la 3 sobre ¿No 3 pondríamos R a la 2? sobre L. Sí, aquí puedo cancelarlo. ¿Ok? En donde realmente yo establecí que mi eje de rotación estaba en una esquina cuando hice los límites. ¿Qué pasa si yo pongo este eje de rotación en toda la mitad? Pues aquí tendría que poner el límite desde menos L medios, cada L medios, hasta L medios. ¿Ok? Y ese resultado me da diferente. Ese resultado me da 1 sobre 12. Me da esto que tenemos aquí. Y este me da pues un tercio. Aquí hay algo que yo de pronto ignoré bastante. Y es la contribución de esta F. Esta F no está en el eje de rotación. ¿Ok? Yo tomé este diferencial de volumen como, F a mí no me contribuye en nada. Yo la apunté a hacer la barra delgada. Y por eso es que F no aparece en la respuesta. Pero F podría estar en la respuesta si F fuera lo suficientemente grande como para ser considerado. Es decir, nosotros podemos llegar a esta barra, a esta placa rectangular. ¿Ok? En donde la longitud y la base también cuentan. Pero para hacer esto tenemos que primero mirar el teorema de ejes paralelos. Porque es una integral que usa el teorema de ejes paralelos para tener en cuenta esta contribución realmente. ¿Cómo funciona la integral? Yo ya tengo la barra. Chévere. Ahora voy a hacer infinitas barras. Ese va a ser mi nuevo diferencial. Desde una posición A hasta una posición, bueno, una posición a medios hasta una posición menos a medios. O sea, integrar barras. Mi diferencial es la inercia de una barra. Es decir, voy a coger esta barrita y la voy a transponer hasta construir mi objeto. Es como decir, quiero calcular la inercia de, no sé, puede ser esta esfera, una barra que termine redondita. Coger la esfera como un diferencial y empezar a moverla. Entonces va a terminar una barra, sí, efectivamente, pero que las puntas terminan en redondo. Hay muchas formas de utilizar diferenciales. Bueno, eso ya estuvo. Y llegamos a este de puntuales, aunque no creo que alcancemos, pero mirémoslo al menos. Me dice, dos bolas de masa M mayúscula y minúscula se conectan mediante una barra rígida de longitud L y masa despreciable. ¿Listo? Como se muestra en la figura. Para un eje perpendicular a la barra, es este el eje, muestre que el momento de inercia mínimo cuando el eje pasa, muestre que el sistema tiene el momento de inercia mínimo cuando el eje pasa a través del centro de masa. Demuestre este momento de inercia es igual a esto, donde nu es simplemente una relación de las masas. Entonces, calculemos primero dos cosas. Calculemos este momento de inercia, ¿ok? Con estas coordenadas. Miren que desde el eje de rotación, yo no conozco cuánto es la distancia X, para nada, ni tampoco esta distancia que tengo hacia acá, que sería pues L menos X. O sea, la posición X sería la del centro de masa, pero yo no la conozco. Entonces voy a simplemente utilizar esta referencia que tenemos abajo para escribir. Esta sería la contribución de X cuadrado de la masa grande. Entonces me queda lo siguiente. Masa grande con X cuadrado. ¿Ok? Más momento de inercia de la masa chiquita.
y esa está a una distancia L menos X. También quedaría el cuadrado. Hacer pequeño. L menos X y al cuadrado. ¿Listo? Yo podría hacer... ya, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no importa. Tengo mi momento de inercia, pero aquí miremos el enunciado. Me está diciendo que muestre que tiene un momento de inercia mínimo, el más pequeño posible, cuando esto pasa a través del centro de masa. Es decir, yo tengo que minimizar la ecuación de momento de inercia. Ya la tengo. ¿Cómo minimizamos nosotros una ecuación o maximizamos la ecuación? Derivando igualando a cero. Igualando a cero. Perfecto. Entonces yo puedo llegar a derivar e igualar a cero. ¿Con respecto a qué? Voy a derivar esa ecuación de inercia. Respecto a X, puede ser. Respecto a X, la distancia. X porque es la posición del centro de masa. O sea, es una posición específica que yo coloco. ¿Ok? Es la posición que yo tengo variable. Entonces voy a encontrar una posición X que yo ya la describí, que es básicamente cualquier punto. Cualquier punto. Pero yo lo que voy a encontrar ahí es la inercia en ese punto. Y resulta que cuando yo hago eso, simplemente pues derivo la parte de arriba y la igualo a cero. Es todo. Aquí tendríamos m por x cuadrado me daría 2m por x más. Aquí baja también el 2m por L menos X a. Y la derivada interna de esto, ¿no? A menos X. Me queda por menos 1. Es decir, esto me queda como negativo. Listo. Ya tengo la derivada. Ya está igual a 0. Entonces de ahí puedo llegar y despejar el valor de X. 2m x igual a 2m L menos X. Muy bien. Aquí este 2m menos X lo puedo llegar a pasar al otro lado. Que va a pasar a sumar. Y me sigue quedando del otro lado el pequeño. Ese lo puede haber borrado hace rato. Chao. ¿Listo? ¿Qué me queda de la izquierda? Me queda el factor común de X. Y finalmente ya tengo mi valor de X. Ya, no es más. Ahora, hay algo muy importante. Me están diciendo que esa es la posición del centro de masa. Me están diciendo que esa es la posición. Y bueno, no me dicen desde dónde. Creo que desde acá está el centro de masa por como veo la ecuación. No es más. Es decir, vamos a comprobar que realmente el mínimo del momento de inercia, ojo, la posición mínima del momento de inercia, donde el momento de inercia es lo más chiquito posible, realmente corresponde al centro de masa. Aquí yo cogí la inercia, que es la dificultad para rotar. Lo derivé con respecto a una posición que es la posición del eje de rotación. Y si me da el centro de masa, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto y que voy a rotar y lo roto de diferentes ejes, por ejemplo, no sé, lo roto desde el centro, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, en cualquier dirección, sin importar en qué dirección yo lo rote, siempre el mínimo de la inercia lo voy a encontrar cuando lo hago en una línea que va a cruzar el centro de masa. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que sucede. Entonces, ecuación de centro de masa, por aquí está. ¿Listo? Contribuciones de las masas. Si yo lo miro desde aquí, sería simplemente esta masa. La pequeña. ¿En qué distancia? L. Entonces me quedaría
M por L. Sobre las masas totales. M más M. ¿Por qué esta no aparece? Pues porque esta es mi referencia de la cual yo calculé la posición del centro de masa. Y esta masa se encuentra en la posición 0. ¿No contribuye? Sí contribuye, pero en la masa total. ¿Cuál es la posición del centro de masa y la posición que yo hallé en momento de inercia mínimo? La misma. ¿Ok? Exactamente igual. Bueno, todavía no acabamos. Aquí me dice, demuestre que este momento de inercia es nu por L cuadrado, donde... En fin. Vamos a hallar ahora el momento de inercia. Es decir, coger este momento de inercia y le vamos a reemplazar esta ecuación que está aquí. Ya. Mm, esto es- ya. ¿Listo? Y nada, hacer operaciones hasta que lleguemos a este punto. Vale. Yo creo que ya puedo sacar algunos términos similares. Es decir, mi ecuación solución me depende bastante de la multiplicación de las masas y de L cuadrado. Creo que L cuadrado ya puede estar saliendo. Y de hecho podría hasta sacar el producto de las masas. Pero bueno, vamos por partes. L cuadrado lo puedo sacar de acá y de acá. ¿Saben qué factor común? Entonces lo puedo sacar de todas las ecuaciones. Quedaría algo como esto. Ah, esperen un segundito. Esta es M minúscula. ¿Puedo sacar algo más? Ya. Ok, de pronto. Bueno. Tendríamos esto entonces. Y igual. L. ¿Ok? Que me va a multiplicar a M por M minúscula a L cuadrado. M mayúscula al cuadrado más M. Y yo creo que voy a hacer esta operación aquí rápidamente para ver qué podemos reducir. Es decir, aquí voy a multiplicar este 1 por M más M. M mayúscula más la minúscula. Menos la minúscula. Recuerden que yo ya saqué aquí L completamente, ¿no? Y acá también. Pues aquí simplemente me quedo pues un 1. Bueno. Sobre M más M. Pequeñito. Al cuadrado y cierro. Listo. Ya tengo factor común de L y todo el resto de operaciones. Aquí que puedo encontrar de ventaja que puedo eliminar esto. Al menos. La relación de masas entre la minúscula y la mayúscula. Lo último que yo quiero es elevar este cuadrado, o sea, es operar esta cosa que está acá. ¿Listo? Si miramos la forma de la organización, me están pidiendo que saque la M minúscula y la mayúscula también como factor común. Y creo que lo puedo hacer. Al menos sacar una de una vez. ¿Por qué? Porque aquí en este término tengo la M mayúscula y la M minúscula al cuadrado. Y aquí tengo la minúscula y la mayúscula al cuadrado. O sea, puedo sacar al menos uno lineal como factor común afuera. Entonces me quedaría así. L cuadrado
M y M. D. M al cuadrado. ¿Listo? Más. Espérese. El cuadrado ya no. Y ahí no podría factorizar de una vez el m más n de la expresión y lo saca pues al cuadrado. Sí, pero lo saco al cuadrado. Por eso y Bueno, listo. Bueno, no importa. Y este ya no me queda al cuadrado, ni este me queda al cuadrado porque ya saqué uno, ¿no? Entonces me queda m más m. Por eso no sé si le alcanzaron a ver qué pasó. Ya terminé. ¿Por qué? Porque yo puedo cancelar aquí a este cuadrado, esta lineal. Y ahí tengo mi inercia. ¿Listo? ¿Sí lo alcanzaron a ver? El pasito que hicimos. Ojo, aquí tenía yo el m mayúscula y el minúscula cuadrado, sí, como factor común, entonces lo saqué. Aquí siempre tenía lo mismo. La mayúscula y la minúscula. Una estaba al cuadrado, la minúscula. Y la mayúscula aquí en este caso estaba al cuadrado, pero la minúscula no. Entonces saqué al menos las dos como factor común. ¿Con qué me quedé? Con la minúscula, que ya no está al cuadrado, y la mayúscula, que ya no está al cuadrado, sumándose. Se cancelan con las cuadradas que estaban abajo. Entonces me queda la respuesta. Para todo. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por venir. ¿Listo? Ahí tienen un ejemplito rápido de cálculo de inercia puntual. Es muy similar al centro de masa, de nuevo. Y uno de integrales. Señor Juan Diego. Usted ya puso el espacio para subir lo del parcial. El No. parcial, profe. No. Creo que hubo después. Eso ¿Ustedes es el singular. ya terminaron de arreglar el ejercicio? ¿Yo? Pues me imagino que sí hace rato. Pero a ustedes les rinde más. O sea, ya están listos para subir, mejor dicho. Pues sí, creo que sí. Bueno. Déjenlo ahí, no se le va a dañar. Bueno. Avisa cuando ya, porque si no Sí, después... profe, avisa porque se nos pasa después y... Baila. ¿Qué tal? Listo, los dejo. Algo para todos y sale. Chao. Eso, profe. Chao. Hasta luego, profe. hasta luego, profe. Hasta luego. Yo creo que si digo 5 para todos menos para Vale, todo el mundo dice que sí. Lo venden.